Estos últimos días se ha hecho muy famosa una noticia de pisos.com que dice que la vivienda en España empieza a bajar de precio. Y claro, cuando sale una noticia de este tipo, pues no tardan los gurús de internet en salir a hacerse eco de la noticia y decir cosas como... Cambio de ciclo. Doy por finalizada la subida agresiva del precio de la vivienda. Y claro, la verdad es que después de echarle un vistazo al titular, a mí me parece una tomadura de pelo. Pero claro, las inmobiliarias, pues muchas de ellas tienen que hacerse eco de la noticia para llamar a sus clientes a que compren más, ¿no? Porque al final es una forma de atraer negocio. Y claro, para mí me parece que es un poco una tomadura de pelo, la verdad. Pero bueno, como todo esto no puede estar más lejos de la realidad, te explico por qué. El principal error de este titular es que plantea que España tiene un mercado único de vivienda, en el que los datos agregados importan. Pero es que en realidad, si echamos un vistazo al mapa, las capitales y las zonas que han bajado de precio son aquellas que están poco pobladas y que además no tienen una conexión con un núcleo económico. Porque en realidad España tiene un sistema económico que se basa principalmente en Madrid y en Barcelona. De hecho, si miramos a Madrid, por ejemplo, Madrid representa casi el 20% de todo el PIB nacional, por lo que tanto el empleo como la población se desplazan a estas zonas. Por tanto, hablar de que la bajada de precios en España es beneficiosa como tal es doblemente trampa. Primero, porque no tiene en cuenta las diferencias regionales. Y segundo, porque la bajada de los precios que puede haber acusado Valladolid puede deberse a que mucha gente se está yendo de Valladolid a un núcleo económico como pueda ser Madrid, y entonces esa gente lo que quiere es comprar en Madrid. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en Madrid? Pues si ponemos la lupa a los precios, es verdad que la zona centro de Madrid está empezando a desacelerarse. Ojo, desacelerarse, es decir, crecer más lento, no dejar de crecer. Porque el incremento de los precios lo que hace es que llega un punto que los habitantes y la gente que quiere comprar o que querría comprar, llega un punto en que su poder adquisitivo no le alcanza, ¿no? Entonces llega un punto en que se empiezan a estabilizar los precios en el centro de Madrid. Sin embargo, eso no quiere decir que los precios estén bajando, porque es que ahora ese incremento de precio galopante se traslada a la periferia, ¿no? Porque si vemos la evolución de abril del 25 a abril del 26, tenemos municipios como Alcalá de Henares que subió un 17,8, Alcorcón un 18,9, Aranjuez un 20, Arroyomolinos otro 20, Cienpozuelos un 23, Meco un 29 y Mejorada del Campo un 32. Solo por poner algunos ejemplos. Es decir, Madrid Centro sí, sigue creciendo, aunque un poquito más lento. Pero ahora la demanda que no puede contener Madrid se ha ido a las afueras, cada vez más lejos de la ciudad. Y es que en Madrid el precio medio de un inmueble está en 5.960 euros el metro cuadrado. Es decir, alrededor de medio kilo por un piso de 80 metros cuadrados. Pero si vamos a municipios como Móstoles, Fuenlabrada o Parla, el precio es menos de la mitad. La gente que no puede comprar en el centro, o a la que no le da la gana meterse en un zulo en lavapiés de 16 metros en el que comparte baño con toda la planta, pues se va a las afueras donde haya buena conexión con el centro y pueda ir a su trabajo de forma relativamente cómoda. Cuando analizamos la situación del mercado inmobiliario en España, creo que es interesante echar un vistazo a lo que ha pasado en las zonas europeas de nuestro alrededor, sobre todo aquellas que puedan ser comparables, ¿no? Y en el caso de comprar Madrid, creo que no se me puede ocurrir un ejemplo mejor que echarle un vistazo a qué es lo que ha pasado en Londres, ¿no? Que quizá podemos pensar que lo que haya pasado en Londres estos últimos años quizá se pueda replicar de cierta manera a lo que pueda pasar ahora en Madrid, ¿no? Y es que Londres lleva ya algunos años en las que las zonas céntricas, incluso las del primer anillo metropolitano, en las que prácticamente el precio de la vivienda no crece. Incluso en algunas zonas llega a bajar. Tenemos, por ejemplo, el caso del distrito, creo recordar, de Westminster y de Kensington and Chelsea, que llevan acusando bajadas un par de años ya. Y claro, las razones por las que acusan bajadas es porque ya habían llegado a cierto nivel de precios que la gente ya no se podía plantear, aparte de otras ciertas razones intrínsecas del país. Pero si queremos ver lo que quizá pueda pasar en Madrid, vamos a echar un vistazo a lo que ha pasado en Londres. En este mapa de aquí, que os pondré en pantalla, se puede ver más o menos cuáles son el crecimiento poblacional estimado hasta 2028, ¿no? Y si podemos ver un poco qué es lo que pasa en el centro de Londres, vemos un ligero declive en la población o en crecimiento de la población. Porque ya primero no hay sitio donde construir y segundo la gente no puede permitirse vivir en estas zonas. Y entonces, en cambio, vemos cómo las zonas de cada vez más lejos, las del verde oscuro, sí que empiezan
a crecer en población, ¿no? ¿Y dónde empiezan a crecer? En Londres hay una situación característica, que es que hubo un momento en el que se construyó lo que aquí llaman la Elizabeth Line, ¿no? La línea esta morada. Y esta línea morada de metro empezó a operar en 2022. Y si os fijáis, un eje donde se ve un crecimiento muy importante de la población y por tanto de lo que será en el futuro crecimiento de los precios de la vivienda, es en las zonas del extrarradio por donde vaya a pasar esa zona. Por ejemplo, vemos aquí esta zona del oeste, que está por la zona de West Ealing, pero bueno, cerca del aeropuerto de Heathrow. Y lo que ha dado lugar a esto es que hay una convergencia entre los precios del centro de Londres y cada vez los precios de las zonas de los suburbios. De tal manera que ha llegado un punto en el que vivir en el centro de Londres sí es un poquito más caro, pero la diferencia entre el centro de Londres y las zonas de un poco más alejadas ya casi es poco notable, ¿no? Cuando en cambio, si miramos a Madrid, tenemos una situación en la que la diferencia entre el centro y los suburbios puede ser de hasta más del doble. Por tanto, aquí creo que podemos afirmar que todavía queda bastante recorrido en las afueras de Madrid. Pero es que además hay un factor que muy poca gente tiene en cuenta cuando habla de la situación de Madrid, y es el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte es un desarrollo en la zona de Chamartín que implicará básicamente desarrollo de edificios de oficinas y algunas viviendas. Y es que si miramos a los números, las viviendas que se esperan construir son 10.500 viviendas, pero también se espera desarrollar 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, que esperan, o que más o menos hay unas estimaciones, que esperan que alberguen a 140.000 trabajadores. Eso da un ratio de 14:1 trabajadores por vivienda. Entonces, o los auditores de Price empiezan a compartir habitación de 4 en 4, o los trabajadores de Madrid Nuevo Norte se van a tener que ir a vivir a las afueras. Y las afueras ya no van a ser solo los barrios colindantes, sino que van a ser todas aquellas zonas que estén bien conectadas con Chamartín, es decir, el Cibis a Torrejón o Alcalá de Henares, o por ejemplo el AVE de Madrid-Segovia. Y es que si miramos también otra vez a Londres, ya vemos que hay muchísima gente que vive a las afueras de la ciudad, ya fuera incluso de lo que se considera Londres. Y no hablamos únicamente de trabajadores que no se pueden permitir un piso en Madrid, sino que también hablamos de personas de clase alta que simplemente quieren unas casas más grandes y están dispuestos a irse a zonas que pueden estar a 1 hora de la ciudad y luego venir a la ciudad a trabajar varios días por semana. Entonces el ecosistema está cambiando y Madrid Nuevo Norte, cuando hablamos de los precios de la vivienda, es muy importante tenerlo en cuenta porque va a actuar como un imán de demanda hacia la zona norte de Madrid. Entonces, ¿qué podemos concluir después de leer el informe de pisos.com de que la vivienda baja de precio en España? Bueno, que es que el mercado inmobiliario español está tremendamente fragmentado y no podemos hablar de datos agregados cuando comparamos Valladolid con Madrid. La realidad de Valladolid es una y la realidad de Madrid y de Barcelona y de las grandes capitales es otra. Por tanto, si miramos por ejemplo en la Comunidad de Madrid, sí, el centro se está ralentizando. Ojo, ralentizando. Según Idealista, los pisos entre abril del 25 y abril del 26 crecieron un 9%, que ya es. Pero en la periferia estamos viendo crecimientos de hasta el 30% año a año. Por otro lado, el crecimiento económico y demográfico se va a concentrar y se va a seguir concentrando en grandes capitales. Por tanto, el aumento del precio de la vivienda se va a seguir concentrando en esas zonas y puede ser que veamos más caídas de precio en zonas despobladas en las que los flujos migratorios sean negativos. Pero en las grandes ciudades no pasará eso. Así que bueno, espero que este vídeo os haya valido para entender y dar un poco más de contexto a este estudio de pisos.com que mucha gente está sacando de contexto y para entender un poco cómo son las tendencias del mercado inmobiliario español y europeo. Y bueno, la siguiente vez que os venga un colega y os diga que los pisos están empezando a bajar, vosotros pues darle las gracias e invitarle a una caña, que tampoco hay ninguna necesidad de hacerle sufrir. Así que nada, salud y buenos pastos.